Bueno, para recapitular, la clase pasada habíamos hablado de condominio en términos generales. Primero dijimos que el condominio es el derecho real de propiedad que corresponde a varias personas sobre una o más cosas en común y que otorga a cada uno de sus condóminos facultades sobre partes indivisas, ¿no? Dijimos que los elementos del condominio son tres: eh, pluralidad de sujetos, con dos o más los condóminos; unidad de objeto, porque recae el derecho sobre la misma cosa; y la distribución en cuotas partes o partes indivisas. Cada condomino ejerce su derecho sobre una parte indivisa de la totalidad de la cosa. ¿Sí? Dijimos que hay dos tipos de condominio: el condominio sin indivisión forzosa y el condominio con indivisión forzosa. La distinción entre uno y otro es: en el condominio sin indivisión forzosa, eh, cualquiera de los condominios puede pedir la división en cualquier momento, y en el condominio con indivisión forzosa, los condóminos, perdón, los condóminos no pueden dividir ese condominio. Es decir, eh, no hay posibilidad, es decir, es necesario mantener al régimen del condominio sin poder salir de él, ¿sí? El código regula los supuestos de indivisión en convencionales y legales, ¿sí? En realidad, no estamos hablando, en uno de los supuestos es el condominio por indivisión contractual. No estamos hablando en verdad de una imposibilidad de dividir, sino de una imposibilidad de partir ese condominio. Es decir, es posible la división, pero no es posible la partición. Es decir, deben los condóminos mantenerse sujetos a ese condominio eh, por un acuerdo o por la decisión de un tercero, ¿sí? Esto es muy interesante. Si tenemos en cuenta las reglas generales del código, habíamos dicho que los modos de adquisición de los derechos reales siempre provienen de un contrato, de, de la ley o de la prescripción, ¿sí? Pero en general hay una regla en el 1896 que establece que los jueces no pueden determinar la constitución de un derecho real. Y acá vamos a ver, si bien no se da típicamente ese caso, tiene algunas características, ¿sí? Dentro de esta división entre condominio por indivisión forzosa por convenio eh, o legal, en el primer caso, cuando es la indivisión por convenio, tenemos que focalizarnos en los artículos que van del 2000 al 2002, ¿sí? El artículo 2000 dice que los condóminos pueden acordar la, eh, la no partición cuando, digamos, por un lapso que no exceda de los 10 años, ¿sí? Es decir, por supuesto que al mantenerse la indivisión es, a partir de una convención se exige que estén todos de acuerdo, ¿sí? No es una decisión que se pueda tomar por mayoría, sino que tiene que haber unanimidad. Y lo que, digamos, el límite que fija la ley es que esta indivisión eh, que convienen los condóminos no tiene un límite de 10 años. ¿Qué pasa cuando se pactó por un plazo mayor a los 10 años o cuando no se determinó el plazo? Bueno, el código dice que se entiende celebrado por el plazo de 10.
Si se pactó por 15, se entiende reducido a 10. Si no se fijó plazo, se entiende celebrado por 10. ¿Qué pasa si se pactó, perdón, por un plazo menor a los 10? El código dice que se aplica el plazo estipulado por los condóminos y que eventualmente pueden acordar extender esa indivisión hasta el límite de los 10 años. Es decir, si pacté por 6, puedo acordar la continuación de esa indivisión hasta 4 años más, es decir, hasta llegar a los 10. La cuestión es si pueden los condóminos prorrogar o pactar un nuevo plazo de 10 años una vez cumplido esos 10 años, ¿sí? O si estos 10 son un plazo, un límite que no puede superarse ni puede prorrogarse, ¿no? Hay discusiones al respecto, no hay uniformidad de criterios. Algunos autores, el plazo de 10 es un plazo único, improrrogable, y con la prohibición de una nueva, de un nuevo convenio de suspensión de la división por otros 10 años, ¿sí? Y otros autores que dicen que ese plazo puede ser nuevamente convenido por los condóminos. Vélez, el código de Vélez, a diferencia de este código, establecía que el plazo límite para pactar la suspensión de la división era de 5, pero Vélez permitía la renovación indefinida de ese plazo. Es decir, a los 5 años los condóminos podían pactar otra división por 5 años más y así indefinidamente. El nuevo código no dice nada sobre esta cuestión. Y hay autores que, bueno, dicen, si el código de Vélez se encargaba de aclarar, se podía renovar, y el código código nuevo no lo aclara, y sumado a eso, eh, en derechos reales, las normas son de interpretación restrictiva, no podemos ampliar algo que la ley no permite. En cambio, otros autores que dicen nada impide que se vuelva a acordar otro plazo de 10 años, ¿sí? Y así naufragan estas dos posturas sin que tengamos una uniformidad de criterios al respecto. Es decir, hay algunos autores que sostienen que los 10 años son un plazo único e inmodificable e improrrogable, y otros que dicen que, bueno, sí, podría pactarse una nueva suspensión de la división por 10 años. El segundo caso de indivisión proviene de una sentencia judicial. El artículo 2001 dice que el juez, a petición de parte, puede disponer la suspensión de la división por un plazo de 5 años cuando la partición sea nociva. Es decir, acá la fuente de la suspensión de la división es una sentencia judicial, ¿no? Es una especie de anomalía en los derechos reales, ¿no? Que un juez disponga la suspensión de la extinción de un derecho real. Bueno, la ley lo contempla, no estaba en Vélez, esta es una novedad. Le fija al límite, al juez un límite de 5 años para disponer la indivisión, y también aclara que el juez puede disponer la prórroga de esa indivisión por una única vez y por 5 años más. eh, Fíjense, un poco para reforzar esta idea de que la indivisión por convenio tiene un solo plazo de 10 años e improrrogable. Fíjense que para la indivisión
por sentencia en razón de una partición nociva, también fija un límite temporal de 10 años que no puede ser prorrogado, ¿no? Entonces, parecería ser que la línea o el espíritu del legislador es 10 años es el tope, ¿sí? Sea por convención o sea por sentencia. Pero estamos en Argentina, ¿no? Y si estamos en Argentina, tenemos regla y también que tenemos excepciones, ¿sí? El artículo 2002 del Código dice que cuando mediaren justas causas, el juez puede disponer el cese, la indivisión, ya sea convencional o por sentencia. A ver, tengo una pregunta en el chat. Ah, bueno, es un tema del examen. Yo pensé que era. Después lo vemos lo del examen. Bueno, em, estos son los supuestos de indivisión a partir de un convenio o de una sentencia, ¿sí? ¿Alguna duda hasta acá? Sí. ¿Alguien dijo algo? ¿Alguien habló? Me pareció a mí. No, creo que no, profe. Ah, me pareció que habían hablado, perdón. Bueno, ahora fíjense que acá hay dos. Sí, Profe, sí. claro, usted dijo que era posible la partición, pero no la No, división. al revés. Si hay partición, ya la división perdió todo sentido, porque los bienes ya quedaron adjudicados. En realidad estamos Ah, más que frente a una suspensión de la división, a una suspensión de la partición. Eso es lo que dije yo. perfecto. Hay em, dos circunstancias en este supuesto de indivisión del condominio, ¿sí? La primera es temporal, ¿sí? Porque si es por convención, el plazo máximo es de 10 años. Tengan en cuenta estas dos posturas sobre si es posible la prórroga o no. Y si es por sentencia judicial, también es temporal, ¿sí? Es por 5 años y puede renovarse una única vez por 5 años más, ¿sí? Es decir, que acá estamos frente a una indivisión temporal. La segunda, perdón, tengan en cuenta que en el caso de la indivisión por sentencia judicial es en virtud de una partición nociva, es decir, cuando la división del condominio podría ser nociva, ¿no? Por ejemplo, una sequía. Estamos en una época de mucha sequía y vender un campo en estas condiciones hace que su valor se vea disminuido porque quien compra no va a poder sembrar y eventualmente cosechar de conformidad a lo esperable en esa rama de la economía. Bueno, entonces uno de los condominios y bueno, entonces yo voy a pedir la suspensión hasta que, digamos, por lo menos durante 5 años a ver si las condiciones climáticas cambian, ¿sí? O a la inversa, estamos en una época de lluvias intensas que, digamos, generaron la inundación de los campos, entonces esto hace la imposibilidad del cultivo normal, lo que utiliza como argumento uno de los condominios para pedir la suspensión de la división. Pero, ya sea, además de que estamos frente a una suspensión temporal, ya sea que provenga de un convenio o de una sentencia, no estamos frente a cosas que por su naturaleza fuesen indivisibles, ¿sí? Entonces, esto es importante tenerlo en cuenta, sino que es por un convenio, por la voluntad de los propios condominios, por una decisión judicial fundada en una situación excepcional, ¿sí?
Los otros supuestos de indivisión son legales, es decir, los determina la ley. ¿Sí? Hay dos tipos de supuestos de indivisión legal. Por un lado, la indivisión o mejor dicho, el condominio, acá ya no hablamos de indivisión, perdón, sino vamos a hablar de condominio con indivisión forzosa. Por un lado están el condominio de cosas accesorias y por otro lado hablamos del condominio de muros. ¿Sí? ¿Cuál es el condominio sobre cosas accesorias indispensables? Bueno, son aquellas que están al servicio de dos o más inmuebles. ¿Sí? Es decir, donde la cosa reporta en sí misma una utilidad para los condóminos de inmuebles linderos. ¿Sí? Bueno, acá lo que es importante tener en cuenta es que acá la indivisión proviene de la ley, ¿sí? No es que los condóminos tienen que hacer un acuerdo para constituir ese condominio o que debe instrumentarse por alguna forma específica, sino que dada determinadas circunstancias, la ley dice acá, determino la existencia de un condominio. ¿Sí? El primer caso, que es el condominio sobre accesorios indispensables, el código dice que en el artículo 2004 dice, existe indivisión forzosa cuando el condominio recae sobre cosas afectadas como accesorios indispensables al uso común de dos o más heredades que pertenecen a diversos propietarios. Mientras subsista la afectación, ninguno de los condóminos puede pedir la división. ¿Sí? ¿Cuáles son los supuestos de accesorios indispensables? Y, por ejemplo, una entrada común a dos inmuebles colindantes, eh, cañerías de agua o de electricidad que sirven para abastecer de estos servicios a los titulares de inmuebles colindantes, ¿sí? Qué sé yo, voy a poner ejemplos más caseros, digamos, una calecita para colgar la ropa, un bebedero, ¿sí? Son accesorios indispensables porque hacen al uso común indispensable de los propietarios de dos heredades. El código dice, mientras dure esta afectación, el condominio subsiste. ¿Cuándo va a desaparecer esta afectación? Y bueno, si alguien hizo su entrada propia, ya esa entrada común dejó de ser indispensable. Si alguien hizo su instalación propia de una cañería de agua, y bueno, esas cañerías suministraban agua a los dos inmuebles, ya está, ya no cumple la función como accesorio indispensable. ¿Sí? Es decir, tanto las circunstancias de hecho hacen que se califique a objetos como accesorios indispensables, como situaciones de hecho hacen que cese la indivisión. ¿Sí? Es decir, desaparece la indivisión forzosa cuando desaparecen las causas que motivaron la constitución legal de este condominio. ¿Sí? ¿Se entiende este supuesto? ¿O funciona? Sí. ¿Sí? Bien. Y el otro supuesto, al que le vamos a dedicar lo que nos queda de esta primera parte, es el de condominio de muros, o habitualmente que denominamos medianería. ¿Sí? ¿A qué estamos aludiendo? Bueno, a las paredes medianeras, a estas paredes que dividen dos inmuebles colindantes. ¿Sí? Hay dos regímenes sobre los muros. Lo que es medianería urbana y lo que es medianería rural. ¿Sí? Porque en principio el condominio de muros es el que se aplica en zonas urbanas. ¿Sí? El código, para explicar cómo funciona este, este régimen, parte de un eje divisorio o eje separativo que es la línea imaginaria que divide a dos inmuebles colindantes, ¿no? O sea, cómo ustedes hoy, digamos,
en zonas urbanas uno dice, bueno, yo tengo claro cuáles son los límites o las dimensiones de mi inmueble, porque hay medianeras que lo encierran, ¿no? Ahora, si las medianeras no estuviesen, si los muros no estuviesen, lo que delimita el inmueble propio del ajeno es esta línea divisoria, imaginaria, ¿no? Que divide a una heredad de la otra. Entonces, a partir de ahí es de donde tenemos que examinar la cuestión, ¿sí? Los muros se examinan desde un aspecto material y desde un aspecto jurídico. Los muros desde el punto de vista material nos referimos a cómo están construidos en relación a ese eje separativo, ¿sí? La primera, digamos, en el artículo, no me acuerdo si es el 2006 o el 2007, ahí se los digo. En el 2006, el artículo 2006, van a encontrar todas las definiciones de muro que están todas mezcladas, ¿sí? Nosotros vamos a tratar de un poco organizar eso. El muro divisorio, lindero o separativo, en que no me baja, ahí está. Es el que lo demarca, el que demarca un inmueble y los delimita o los separa del colindante. No estamos hablando acá, no estamos juzgando en dónde fue construido ese muro, sino lo que estamos definiendo es que es un muro, ¿sí? Es un muro separativo o un muro divisorio, ¿sí? Un muro separativo o divisorio es el que delimita un inmueble, ¿sí? Lo deslinda y lo separa del inmueble vecino, ¿sí? Ahora, desde el punto de vista material, es decir, partiendo del eje divisorio, el muro puede estar construido de tres maneras distintas, ¿sí? La primera regla es el muro encaballado, ¿sí? Están viendo el dibujo, ¿no? Que está ahí compartido. Sí, profe, se ve. Bueno, miren en el centro donde está esa línea de puntos, eso es lo que nosotros diríamos que es un eje separativo, ¿sí? Es decir, esa línea imaginaria que divide al terreno A del terreno B. El muro encaballado es el muro que está construido sobre el eje separativo, en donde una parte del muro está asentado sobre el lote A y otra parte del muro sobre el lote B. Se ve que está la demarcación de cómo estaría construido ese muro en el medio. Bueno, la línea de puntos, que es el eje separativo, y fíjense que hacia los costados, la mitad del muro está construido sobre un terreno y la otra mitad del muro sobre el otro terreno, ¿sí? ¿Se ve ahí en la pantalla? ¿Se entiende eso? ¿El dibujo se interpreta? Bien. Es el muro encaballado, o sea, el que denominamos encaballado. Es una concepción física del muro, ¿sí? Una definición física del muro. El muro contiguo, fíjense que mirando hacia el centro de la pantalla, del lado izquierdo van a ver que hay una línea que se entremezcla entre rojo y negro, ¿sí? ¿Por qué? Porque lo que queremos significar es que la mitad, perdón, no la mitad, digo mal, el límite del muro contiguo está construido sobre el eje divisorio, pero el resto del muro está construido sobre dentro de uno de los lotes. En el caso puntual, está construido dentro del lote B, ¿sí? El eje separativo es esa línea, digamos, esa línea de puntos. El filo del muro está construido sobre la línea y el resto del muro está construido íntegramente en el lote B. A ese denominamos muro contiguo. ¿Entiende cómo está la construcción? Sí, bien.
Ahora, acá no está en el en el cuadro, pero hay un tercer tipo de muro que es al que denominamos pared o muro próximo, ¿sí? La pared o muro próximo es aquella pared que está construida íntegramente sobre uno de los ejes divisorios, pero que no toca con el eje, ¿sí? Es decir, está construido íntegramente en uno de los lotes. Ahora, ¿por qué le decimos pared o muro próximo? Porque la distancia que queda entre el muro y el eje divisorio es escaso, ¿sí? Entonces, ahora, desde el punto de vista del examen de ese muro como derecho de propiedad, no quedan dudas de que pertenece al titular del inmueble en donde fue construido. Y si nosotros volvemos las reglas generales del dominio al 1945, cuando nos habla de la extensión del dominio, nos dice que el dominio se extiende a todo lo que se encuentra adherido al suelo, ¿no? En un inmueble. Bueno, el muro ese está construido íntegramente en uno de los lotes, no toca con el eje divisorio, le pertenece al propietario del inmueble. Pero está cumpliendo la función de ser un muro separativo. Si lo obligásemos a, supongamos que el lote B es en donde está el muro próximo construido. Si el titular del lote A o el propio titular del lote B quisiera construir el muro sobre el eje divisorio, es decir, como un muro encaballado, no cambiaría nada la situación, porque el otro muro próximo seguiría estando. Es decir, quien tiene el muro íntegramente construido en su propio lote no mejora su situación porque la extensión de terreno ya la tiene limitada y ahora encima se agrega una limitación en los derechos del titular del lote A porque se extendió un nuevo muro al que ya estaba, ¿no? Entonces, uno no gana terreno y el otro pierde terreno. Entonces, cuando se dan estas situaciones, habitualmente lo que hacen los tribunales es sostener que obligar a uno de los propietarios de los inmuebles vecinos a construir un nuevo muro es abusivo, porque ya hay un muro que está cumpliendo la finalidad de dividir las dos heredades, ¿no? Al calificar de abusiva la conducta de obligar a construir un nuevo muro, los jueces lo que hacen es determinar que aquel que cede el terreno, porque el que tiene el muro construido dentro de su lote cede una fracción de terreno en beneficio del otro lote, aquel que cede el terreno tiene derecho a una compensación económica, ¿sí? Porque va a tener una merma en cantidad de metros cuadrados de ese lote, ¿sí? Lo que implica un beneficio para el otro que va a tener un lote con una extensión mayor. Pero este que se beneficia con una extensión mayor del lote, no lo puede hacer sin una contraprestación, porque si no, estaríamos frente a un beneficio indebido, ¿sí? O a un enriquecimiento sin causa. Entonces, los jueces dicen, quien pierde una fracción de su terreno, debe ceder esa fracción en beneficio del otro titular del vecino, y quien se beneficia con una mayor extensión debe compensar económicamente al otro. Y así se han resuelto los casos de muro o pared próxima. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? Sí, profe, una Sí. pregunta. ¿Y cuando uno no hace pared de medianera y construye la casa directamente sobre la medianera?
Bueno, es que ahí la medianera, es que en realidad lo que está construyendo ahí es la medianera. Esa pared, Claro, pero por esa pared. ejemplo, Sí, yo te entendí la yo le pregunta, ¿eh? puedo, Sí, yo dale, le dale. puedo obligar a mi vecino que haga una pared del otro lado. No. Ahora vamos a ver por qué. Pero no. Yo quiero, digamos, esto que hemos descrito hasta ahora, hablamos de muro encaballado, de muro contiguo y de muro próximo, es un análisis empírico. No nos metimos con cuestiones jurídicas todavía, solamente dijimos en función del eje divisorio dónde está construida la pared y le asignamos una denominación a esa construcción. ¿Sí? Con excepción del muro próximo que dijimos cómo resuelve la jurisprudencia estos casos, porque como regla al muro le pertenece al titular del inmueble en donde el muro está construido, ¿no? Pero bueno, como deviene en abusiva la conducta de obligar a otra persona a construir un muro pegado al que ya está construido, porque nadie gana nada, sino que en todo caso hay uno que encima pierde metros de lote. Bueno, entonces los jueces dicen, no vamos a obligar a demoler toda una pared que quizás tiene 50 metros de fondo para correrla 50 centímetros. ¿Sí? La dejamos donde está. Quien pierde metros de terreno tiene derecho a una retribución económica, pero debe ceder su fracción de terreno al vecino. ¿Sí? Nos vamos a meter con la segunda. Miren, acá tenemos eh, una distinción o un resumen de cómo son los muros desde el punto de vista jurídico. Arriba tenemos la descripción física, como dice, de acuerdo a los emplazamientos físicos, muro contiguo, muro encaballado. ¿Sí? Desde el punto de vista jurídico, los muros pueden ser de cerramiento forzoso, ¿sí? Por ahora lo de elevación y enterrado lo dejamos de lado. Los muros de cerramiento forzoso, los muros privativos y los muros medianeros. ¿Sí? Estas son tres concepciones jurídicas de los muros. Vamos a ver qué significa cada uno de ellos. ¿Sí? Esto de igual después se los comparto. Aguárdenme un segundito. No, termina acá. Bueno, vamos al muro de cerramiento forzoso. El muro de cerramiento forzoso, como lo dice su palabra, es cuando es obligatorio, cuando es forzoso encerrarse, ¿no? Por una disposición legal. El artículo 2007 del Código dice: cada uno de los propietarios de inmuebles ubicados en un núcleo de población o en sus arrabales tiene frente al titular colindante el derecho y la obligación recíprocos de construir un muro lindero de cerramiento al que puede encaballar en el inmueble colindante hasta la mitad de su espesor. ¿Sí? ¿Qué me está diciendo? Que en zonas urbanas o en sus arrabales, es decir, en zonas cercanas al urbanismo, quedan de lado las zonas rurales, cada titular de un inmueble tiene el derecho y el deber de encerrarse. Es decir, tiene la facultad de encerrar su inmueble con paredes y también tiene el deber. Es un derecho-deber. ¿Sí? Por eso es que los municipios incluso pueden imponer sanciones cuando las partes o los propietarios de los inmuebles no levantan las medianeras. ¿Sí? Como es un derecho-deber que en su concepción tiene, vamos a decir, raíces en el derecho a la intimidad, y a la salubridad y a la seguridad, el código le permite al
sujeto que va a construir el muro, fíjense que dice encaballar. ¿Qué está queriendo decir? Que puede construir la mitad de la pared sobre el terreno del inmueble vecino. ¿Sí? Vamos a volver al muro encaballado. Acá. En el muro encaballado, si el titular del terreno A está en una zona urbana o en sus arrabales, puede construir el muro encaballando la mitad de la pared en el inmueble vecino. ¿Sí? ¿Me siguen con esta regla? La pregunta es, en este caso de la construcción de un muro que es un derecho de ver en zonas urbanas, ¿a quién le pertenece ese muro? ¿Sí? Miren lo que es el artículo 2009. El muro construido conforme a lo dispuesto en el artículo 2008, es decir, está hablando de las cualidades de un muro de cerramiento forzoso en cuanto a sus características, es medianero hasta la altura de los 3 metros. Es decir, si el titular del inmueble A construye un muro en una zona urbana, es un muro de cerramiento forzoso y el muro de cerramiento forzoso es medianero. Es decir, es un condominio. Muro medianero es sinónimo de condominio. ¿Sí? Es un condominio entre los copropietarios de los inmuebles colindantes. No hace falta, voy a volver al primer dibujo, no hace falta que el titular del inmueble B esté de acuerdo para que nazca el condominio, porque acá el condominio nace de la ley. La ley me dice, en una zona urbana, aunque uno de los dos haya construido el muro, hay un condominio entre ambos, desde la construcción. ¿Sí? ¿Hasta qué altura? Hasta los 3 metros de altura.